Bueno, mira, fue una preparación bastante ardua, sobre todo para los objetivos que se habían trazado para la categoría pues, de dúo y solos. Adicionalmente, pues con el equipo hicimos un gran trabajo en donde ellas durante 2 meses después de una competencia en Colombia tuvieron un objetivo pues principal, que era obtener medalla y podium. Con el dúo y solo teníamos algo más seguro, peleando pues puestos contra Colombia y México, y el equipo sí tuvo ese objetivo ya al final de poder estar también dentro del podium. De 9 atletas. En diferentes categorías como solo, dúo, equipo técnico, libre y acrobático. Bueno, mira, la competencia fue en El Salvador, los Juegos Centroamericanos, en donde varios países pues, participan para una clasificación a unos juegos importantes también como el Panamericano, que este año van a ser en Santiago de Chile. Una participación histórica por parte pues, de Aruba, en donde se obtuvieron unas medallas que ya se tenían presupuestadas como para dúo y solo, y sorpresivamente pues también y con mucho trabajo también el equipo hizo todo su esfuerzo y sacrificio para también estar dentro de ese podio y ganar medallas orgullosamente para Aruba. Tenemos 2 platas, 2 bronces también, y para equipo 2 bronces más. ¿Cómo fue con la preparación para un evento internacional? Bueno, sobre todo para el dúo y solo tuvieron una preparación internacional aproximadamente unos 6 meses. El equipo pues también tuvo un fogueo, repito, en Colombia desde hace 2 meses, en donde se definieron pues unos ajustes y unos objetivos, se trazaron unos objetivos que afortunadamente se lograron cumplir, y sumar pues también a la experiencia pues de las chicas que en esta categoría son de mayor edad, pero la mayoría de nuestro equipo son chicas de 15, 16, 17 años, entonces es una gran experiencia para ellas también. Bueno, en un futuro cercano estamos preparando para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en donde eso es en octubre, noviembre de este año, en donde ya la clasificación del dueto está completamente segura, y bueno, estamos a la espera también del equipo para seguir haciendo una buena presentación y representación al país.